Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 9 grados la temperatura actual, 21 la máxima que se espera para hoy en la capital. En Isla de Pascua, parcialmente nublado, 24 grados la máxima. En Valdivia, unas nubes con 16 grados de máxima. En Coyhaique, parcialmente nublado, 13 la máxima. En Arica, soleado, 23 de máxima. En Antofagasta, 20. En La Serena, bien nubladito con una máxima de 19 grados. Estamos ya en el primer café, que hoy lo vamos a compartir con Sebastián de Polo, que es el coordinador de la campaña de Beatriz Sánchez. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, buenos días, ¿cómo están? Y expresidente de Revolución Democrática. Lo digo para que lo ubiquen en qué partido está dentro del Frente Amplio, ¿verdad? Y también estamos con Catalina Parot, que es militante de Bópilo, pero ahora ya pasó a ser parte de la campaña de Sebastián Piñera. Bueno, lo ¿Cuál que sería sucede... tu cargo dentro de esto? No, lo que pasa es que ahora, Cecilia, estoy nuevamente en una situación complicada porque entro a tolerancia cero, entonces me separé de todo. Uh-huh. ¿Cómo? Sí, la verdad es que en la próxima semana, bueno, ¿Sí? ya salió la noticia. Pero el hecho de por qué te tienes que separar de todo. En el sentido de que es preferible para tener mayor independencia, porque no voy a ir a un programa a hacer una vocería o representar nada, sino que desde mi posición, que obviamente todo el mundo la conoce, pero sin ningún compromiso para poder enfrentar los temas con mayor libertad. O sea, le dijiste, presidente, ¿sabe qué? No voy a poder colaborar más con usted. No, bueno, él sabe que siempre cuenta conmigo, como es mi amigo, somos cercanos, todo el mundo me conoce en eso, pero para tener mayor libertad, incorporarme sin ninguna traba al programa, lo hice así. Ya te felicito. Gracias, muchas gracias. Más mujeres entonces a los programas. Qué bueno. Estamos acompañados como cada mañana por la Universidad Alberto Hurtado. En Chile, un profesor educa en promedio a 6.000 niños. Calidad pedagógica es la materia del seminario Implicancias del Sistema de Desarrollo Profesional Docente, que organiza el doctorado en educación de la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, recién antes de comenzar estábamos comentando con Catalina lo que pasó en Coanil, ¿no? con esto tan terrible de la manera de controlar a los niños con problemas, y que es prácticamente o derechamente eran prácticas casi de tortura, ¿verdad? Uh-huh. Se ha anunciado el cierre de este centro que está en Buin. Y los vecinos dicen que esto no es la primera vez, que ellos hace rato ven comportamientos curiosos, que salen los niños del centro, los propios trabajadores también, y incluso el Instituto de Derechos Humanos va a presentar un recurso de amparo. Y tú decías, esto no puede ser, estabas indignada, Catalina. Sí, lo que pasa es que a uno como mujer, y a mí en especial también, muy sensible esta situación de los niños que pertenecen a la Corporación Nacional de Ayuda al Niño Limitado, a Coanil, me llega muy profundo. Yo creo que a todo en Chile nos debiera llegar muy profundo y realmente movernos a que hagamos de una vez por todas una política que vaya en ayuda de la infancia, no solamente de la infancia que está en el Sename, sino que también de aquellos centros que son fiscalizados por el Sename. Pero aquí hay una tarea que no estamos haciendo bien como país, que es una tarea que trasciende un gobierno, pero es una tarea que hemos dejado de hacer. Hemos conocido lo que ha pasado en las situaciones en el Sename y ahora conocemos esta dramática situación de los niños limitados. Esto es una cosa muy grave, es muy grave, y yo siento que la política y las instituciones no reaccionan con fuerza porque estos niños son invisibles hasta que no suceden cosas como la que hemos visto, que se haya filtrado un video, porque de no haberse filtrado el video, esos niños seguirían sometidos a las situaciones de tortura en que estaban. Aquí hay una falla en la fiscalización de parte del Sename, porque tiene la obligación de fiscalizar y no solamente hacer una visita inspectiva y retirarse. Los vecinos dicen que ellos tenían plena conciencia que estas situaciones pasaban desde hace mucho tiempo. Cualquier fiscalizador
con el corazón bien puesto y con la responsabilidad bien puesta, habría tenido certeza de que estos hechos se venían produciendo desde hace bastante tiempo. No todas las personas que trabajan con niños limitados hacen estas prácticas. Es gente buena, es gente generosa, es gente que tiene mucha paciencia para poder enfrentar estos temas. Pero donde haya abuso, tiene que haber una sanción. Ahora, ¿qué es lo que falla en esto? ¿Es la estructura? Porque esto es independiente de los gobiernos. Pareciera que son las políticas de Estado lo que no resultan. Bueno, hay toda una propuesta de modificación de la institucionalidad que hoy día está en el gobierno, se dejó en el gobierno del presidente Piñera en el Congreso, y sin embargo esto no se ha llevado adelante. Yo creo que aquí hay que ponerle urgencia a estos temas. Hay que ponerle urgencia y esto para este gobierno, para el próximo gobierno, para los gobiernos que vengan. Porque este es un tema, como digo, es un tema que habla de nosotros como sociedad. ¿Qué está pasando con Chile como sociedad? El proyecto de separar, bueno, pero la ley de la infancia, por ejemplo, que se está discutiendo, ahí tú dices, bueno, no se le pone la urgencia a ¿qué debería? A una institucionalidad que tiene que tener mayores recursos, que tiene que separar a los niños por ejemplo, a los niños que vienen derivados de los tribunales por haber sido víctimas de la violencia de los delincuentes. ¿Es el proyecto que se anunció? Ahora está el proyecto que después de toda la crisis del Sename tenemos un proyecto, pongámosle urgencia a ese proyecto. Ese sí que es un proyecto urgente. Sí, Sebastián. Yo estoy súper de acuerdo con la urgencia de tomar medidas rápidas y lo que un proyecto de ley no puede solucionar cosas para el futuro, pero necesitamos como resolver problemas ahora y primero darnos cuenta del fracaso de un modelo de administración de los niños que están vulnerados en sus derechos por distintas razones, y yo creo que eso es bien importante entender. O sea, lo que hay aquí es una subvención del Estado a ciertas organizaciones que se hacen cargo de niños, y ahí el Estado como que deja de tener responsabilidad, cuando no es así. O sea, los niños tiene responsabilidad, pero no la ejerce. Claro, pero tiene la responsabilidad total porque queda bajo tutela del Estado. Y esta tutela es como derivada a distintos centros, y ahí empieza un poco la distinta suerte dependiendo de la calidad de los centros, dependiendo de la calidad de las personas, dependiendo de la calidad de las instituciones. Entonces yo creo que hay que modificar radicalmente el sistema de protección de la infancia general. No puede ser que los niños que hayan sido vulnerados en sus derechos, o sea, estos niños ya son víctimas, o sea, son víctimas de familias que tienen problemas con la ley, y por tanto los papás están presos, y esos son el tipo de niños que llegan a los centros de Sename, o porque ellos mismos tuvieron problemas con la infracción, y como que nos olvidamos de ello porque, entre comillas, hay que castigarlos. En realidad son cárceles para niños, ¿no? Y eso no debiéramos cambiar de lógica radicalmente y meter plata en eso y hacer cambios de gestión importantes. Yo creo que aquí no es solo de cuando nosotros, como los que estamos discutiendo en el debate público de las políticas públicas, decimos, mira, esta es la mejor solución, esta es la peor solución. Eso es un nivel de urgencia que no es el adecuado para lo que necesitamos. Lo que necesitamos es que haya una acción contundente de la Fiscalía, por ejemplo. Aquí pueden haber delitos, de hecho hay delitos de tortura, o sea, son apremios ilegítimos hechos en una institución que está avalada por el Estado. O sea, esto es de verdad un problema muy, muy, muy grande. Y lo otro que necesitamos también, una mayor formación de las personas que trabajan en estos centros. Como hay una subvención del Estado, y igual hay un modelo de negocio, de administración, muchos de estas personas que trabajan ahí tienen sueldos bastante bajos, ¿no? Los cuidadores no tienen una formación, no hay requisitos de capacitación respecto a cómo contener situaciones de emergencia, situaciones que ocurren en este tipo de centros. Entonces, también esto requiere un esfuerzo adicional de recursos que los gobiernos no han sido capaces de hacer, porque o el problema es muy grande, o no está la herramienta, o no está la prioridad. Pero yo creo que entonces hay que ir por las tres cosas. Hay que ponerlo en prioridad, hay que construir la herramienta, y hay que asociar los recursos, porque si no vamos a tener muchas generaciones de... Esto está estudiado en otros países del mundo. Los niños institucionalizados tempranamente son los que finalmente terminan siendo los delincuentes, los que se quedan al margen de la sociedad completamente. O sea, una historia de institucionalización temprana de los niños, lo que está garantizando en malos sistemas como el nuestro, está garantizando que son los que van a llenar las cárceles cuando sean adultos. O sea, lo estamos condenando a la exclusión permanente y a la violencia sistemática que ejercemos como sociedad a esos niños. Bueno, toda una reflexión para todos nosotros como sociedad, ¿no? En todo caso, la resolución esta, ¿qué es lo que dijo?
que eso es importante también, María José Montero, que es la directora regional metropolitana del Sename, indicó que los mecanismos aplicados en dicha residencia son francamente tortura. Ella misma lo reconoce, ¿verdad? Y confirma el cierre definitivo de esta residencia. Y no es una contención, dijo, no hay ningún protocolo médico que valide eso como contención, eso es francamente tortura, y los menores de edad que residían ahí serán trasladados a otros centros y que los mayores serán reubicados dentro de la red de Coanil, ¿no? En las indagatorias ya hay 5 imputados por los presuntos maltratos. Bueno, ese es un tema de sociedad, digamos, ¿no? Ahora, si vamos ya a la política, Chile Vamos, Catalina organiza su propio debate e invita a todos los canales. Hay un correo electrónico que envió ayer lunes el vicepresidente de RN a los directores ejecutivos de los canales de televisión. Hay unos dimes y diretes. Hasta ahora según Jacqueline Van Rieselberghe, se va a hacer uno y el segundo está en la medida de lo posible. Yo creo que es lo que eso es una de los argumentos, digamos, que hizo dudar de que vayan a haber más debates. No, mira, yo creo que lo primero que hay que destacar acá es que Chile Vamos va a tener una primaria, y una primaria en donde se espera que haya un debate muy profundo sobre los distintos programas, las propuestas para el país, para confluir hacia un candidato único y un programa único que poder presentarle a la ciudadanía como conglomerado. Yo creo que es lógico que estos debates se tienen que dar dentro del esquema de respeto entre los candidatos, sin perjuicio de que cada uno tendrá que presentar matices programáticos. Pero lo que queda claro es que lo que se ha dicho en algunos momentos por parte de la prensa, de que en Chile Vamos no habría la disposición de ir a los debates, o que estos debates estarían circunscritos a ser transmitidos por algunos canales, eso no es real. Hay una citación a todos los canales a participar, y esta es la organización del primer debate. Claro, pero la duda está en que si va a haber más debates. Bueno, pero si no están dadas las condiciones, se dijo, no está seguro 100% que vaya a haber más que uno solo. Pero bueno, eso es lo que está pasando en materia de debate, lo que se viene. También en el Frente Amplio también se viene un debate. ¿Se vendrán los debates? Sí, nosotros estamos ya en coordinación con el equipo además de Alberto Mayol. Bueno, yo primero quiero felicitar a Sebastián por el hecho de lo que hicieron, el esfuerzo que hicieron por tener una primaria, porque creo que eso habla de una voluntad y de un compromiso que es sumamente importante. Yo lo felicito y espero y voy a ver con mucha atención el debate entre Alberto Mayol y la candidata emblemática. Sí, muchas gracias. Nosotros de verdad creemos que el haber llegado a la primaria legal para nosotros es un logro muy muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos de que somos una coalición que todavía la gente no nos conoce, y había que aprovechar los espacios institucionales que te dan a conocer, por ejemplo la franja política, por ejemplo los debates, y queremos construir esta cultura, esta nueva cultura política y esta nueva coalición política que le cuente al país que hay un proyecto, que hay una alternativa, que hay una nueva forma de hacer las cosas también, y nosotros ya estamos coordinados con el comando de Alberto, y vamos a anunciar nuevamente luego como un programa de debate que sea no solamente en Santiago y en los medios de comunicación, sino que también sea en regiones. A nosotros nos interesa mucho llegar con nuestro mensaje a distintas regiones del país. Así es bueno conocer la propuesta programática de ustedes. Sí, también. absolutamente. Ahora, le damos la bienvenida a Gutenberg Martínez. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bien, buenos días. Oigan, a propósito de la democracia cristiana, ayer Carolina Goich, la candidata de la democracia cristiana, se reunió con la ministra de Salud, Carmen Castillo, para conversar sobre los avances en la infraestructura. Ella reconoció en esa reunión que hay logros y se le explicó las razones financieras para no perseverar en la concesión del Sotero del Río, porque es muy alto el costo para los intereses del fisco, porque dice, según se dice desde el ministerio, son leoninos. A la salida de esa reunión,
Carolina Goich habló de ideologías de café respecto a por qué no se impulsó el tema de las concesiones para construir los hospitales. Ya empieza a haber un desmarque, Gutenberg, de el gobierno. No son en decisiones político-técnicas. Cuando comenzó el gobierno hubo un informe del Ministerio de Obras Públicas que, frente a la magnitud del compromiso de gobierno, que eran 20 hospitales nuevos que se iban a entregar al término de 20 hospitales en construcción y 20 hospitales licitados, se planteó que por el lado del MOP, que para ello era conveniente utilizar el mecanismo de las concesiones, porque el gobierno no tenía ni dinero ni capacidad para ejecutar esa magnitud de obras. Sí. Y ahí se tomó finalmente una decisión aparentemente equivocada, con sesgo más bien ideológico más que técnico, de juzgar que las concesiones desde el momento que eran ejecutadas por privados eran inconvenientes. Y se confundieron dos cosas. Una cosa es la concesión para construir, que no es más que licitar una construcción, que es lo que habitualmente hace una empresa inmobiliaria, que llama a una licitación entre constructoras y el que cumple con las especificaciones y ofrece construir lo más barato se le contrata para el efecto. Y otra cosa es concesionar la administración de un hospital. Yo creo que la concesión de la administración, a mi juicio, está acreditado, según los estudios técnicos nuestros, al final de cuentas es más barato que la ejecución directa por el Estado. Y en segundo lugar, aparte de ser más barato, es más rápida. Y en tercer lugar, permite cumplir plazos y ejecutar magnitudes de obras mayores que las que el Estado puede ejecutar directamente. Todos conocemos la experiencia de las carreteras durante los gobiernos de Frey y Lago. Si el Estado tiene que financiar todas las obras, no puede financiar, y ya se acreditó, los 60 famosos hospitales. Si tiene que, por el contrario, esto lo financia el sector privado y el Estado los paga vía leasing o vía largo plazo, por supuesto que puede acometer una tarea de ese tipo. Dicho de otro modo, siguiendo a Mao Zedong hace 40 o 50 años, no importa de qué color es el gato, sino que coma los ratones. Claro, Catalina. Bueno, yo creo que hay que celebrar que en el fondo Carolina Goich y la democracia cristiana hayan tenido hoy día un planteamiento tan claro frente al déficit en materia de salud que ha presentado este gobierno. De una promesa de 20 hospitales solamente se van a construir 5, y hace poco tiempo atrás tuvimos la información de que 25.000 personas mueren mientras están esperando en las listas de espera. Yo creo que lo que llama la atención es que la actual candidata de la democracia cristiana, siendo integrante de la Comisión de Salud, no haya hecho este mismo planteamiento con la fuerza que la está haciendo ahora. Yo creo que es un tema en que va a complicar mucho al gobierno el que la diferenciación de la democracia cristiana se haga confrontando las decisiones del gobierno y de un gobierno del cual fue parte. Hasta ahora, en que ya estamos terminando y que ya se inicia la campaña presidencial, entonces la búsqueda de identidad se hace en base a diferenciarse de lo que ha hecho el gobierno. Yo celebro que se haya ido hacia la línea correcta, que es que en el fondo, tal como recordaba la frase de Mao Zedong, Gutenberg Martínez, que realmente se puedan hacer los hospitales, más allá que estos hospitales se hagan directamente o a través de la vía concesional, que se fijen bien las reglas del contrato de concesión para que no exista abuso, para que no exista mal uso de los recursos públicos, pero que finalmente se llegue a lo que realmente se necesita, que es tener un hospital o tener una infraestructura que realmente
realmente dé solución a un gran problema de la población, que es un problema de salud. No podemos seguir. Hoy día escuchaba al doctor París en esta misma radio, sí, que decía que más de 600 niños en listas de espera han muerto. O sea que no es cierto que las personas que hayan muerto en las listas de espera sean solamente personas de la tercera edad, o que ya estaban casi, como quien dice, listas para que no era necesario que fueran al doctor, que fue lo que trató de decir ayer la ministra de Salud, sino que él dice que hay un porcentaje importante de niños que han muerto en estas listas de espera, y por lo tanto yo creo que seguir con ideologismos de café, tal como lo dijo, espero que este no sea un café ideológico, los ideologismos de café le hacen un daño a la ciudadanía, y hay que avanzar hacia una forma de resolución de los problemas que ayude realmente a darle mejor condición de vida a los chilenos. Sebastián de Polo, desde el Frente Amplio, ¿cómo ven esto? Sí, yo creo que claramente aquí hay una diferenciación entre la democracia cristiana y el gobierno, y creo que da cuenta del quiebre que en la práctica estaba empezando a ocurrir, digamos. Leía también de que la Comisión Política del Partido Socialista señaló que era inviable un acuerdo parlamentario con la democracia cristiana. O sea, yo creo que son las consecuencias del camino propio que tomó la democracia cristiana, y la expresión de una diferencia que se ha ido mostrando de distintos actores, y que hoy día se materializa. Respecto a las concesiones, yo creo que hay que mirarlas, hay que estudiarlas un poco más. Yo creo que hay dos elementos aquí. Uno es la construcción de infraestructura, y otro es la administración hospitalaria. Yo creo que no es posible la administración hospitalaria de un servicio público en manos de privados. Y esto ha generado problemas. Nosotros hemos estado en contacto, por ejemplo, con la multigremial del Hospital Salvador, que fue la última concesión que hizo el gobierno de Piñera, y los gremios están muy insatisfechos con la forma de administración privatizada de la salud. Entonces, son dos cosas distintas, y a veces se tienden a ver que la solución es la concesión, y con eso no se está informando a la ciudadanía. Una cosa es la construcción de infraestructura, ¿cierto? Que es que exista el hospital, que existan las camas. Pero yo entiendo que a eso se refirió Carolina Goich. No, pero y otra es la concesión de la administración de salud. Y yo creo que ahí no hay que tener ningún empacho en decir, y eso no es ideologismo, decir un hospital de salud tiene que ser administrado por profesionales de la salud y no por un negocio que renta respecto a ese hospital. Pero ahora, yo creo que hay otro problema, que es un problema de enfoque. Y el problema de enfoque que tuvo este gobierno, y yo creo que es bien importante, es que el Ministerio de Salud no tiene las capacidades técnicas para construir hospitales. O sea, existe otra unidad especializada, que es el Ministerio de Obras Públicas, digamos. Entonces el Ministerio de Salud en esto, y ahí fue voluntarista, más que ideologizado, yo creo que fue voluntarista. Es decir, nosotros vamos a coordinar desde el Ministerio de Salud la construcción de los hospitales, cuando el para qué existe el Ministerio de Salud es para construir las políticas de salud, y no la administración necesariamente de la infraestructura. Entonces yo creo que ahí hay un problema de desorden y de falta de administración del Estado, y un poco de voluntarismo. Pero lo otro es que los recursos principales no tienen que estar en la atención de alta complejidad o terciaria o ya definitiva, sino que en cómo metemos salud primaria que garantice que los chilenos no se enfermen y que no lleguen a las listas de espera y que no lleguen a las necesidades de soluciones complejas, ¿cierto? ¿Cómo fortalecemos la red primaria de salud, que además hoy día está, por ejemplo, en los municipios, y eso genera una desigualdad brutal, porque si un municipio tiene más recursos que otro, si tienen una mejor gestión que otro, está un poco pasado también con la escuela. Entonces, yo creo que hay que volver a pensar como el modelo de salud, y además que tiene un componente financiero muy importante. En Chile tenemos separado y discrepado totalmente a la gente de altos recursos de los bajos recursos en dos seguros de salud distintos, un seguro privado de la ISAPRE y un seguro público del FONASA. Mientras no solidaricemos los ingresos en temas de salud, va a ser muy difícil poder avanzar en la salud para la gran mayoría de la población, el 80% de la gente que se atiende en el sector público y solo el 20% en las clínicas privadas. Entonces, hay un problema de modelo y de discusión que es más profunda que solo la medida puntual de concesionar A o concesionar B. Mira, yo creo que, con el perdón. No, adelante nomás. Yo creo Después. que Gutenberg, sí. Es sano hacer discusiones programáticas globales, como sería el del tema de la salud. Yo creo que sí podemos hacer una afirmación, al menos por mi parte, también de tipo general. En eso no hemos avanzado bien, y por eso es un tema del cual hay que preocuparse en la definición programática de futuro. El espíritu de lo que ha hecho Carolina Goich es precisamente una afirmación en términos de futuro, de no repetir un error dos veces, y que por tanto, haciendo la distinción que señalaba al comienzo, y que por lo que veo estamos de acuerdo en el panel, entre lo que es una concesión de construcción
y lo que es una concesión de administración, entiendo que existe un creciente acuerdo que la concesión en materia de construcción no tiene objeciones. Lo que pasa es que hay un problema de capacidad del Estado. En el plano de la izquierda hay a veces una concepción estatista a priori, de pensar que el Estado necesariamente es más eficiente. Y eso es una discusión añeja, ya hecha en los 80 o los 90, que ni los privados tienen el monopolio de la eficiencia, ni el sector público tiene el monopolio de lo social. ¿Qué es lo que pasa? Que los proyectos, a veces en el Estado, el proyecto de la construcción de un hospital, por ejemplo, no son bien concebidos. Y el proyecto que se manda a una licitación, después de licitada la obra, sufre 3, 4, 5, 10, 15 modificaciones en el proceso. Y los que entienden algo en materia de construcción saben que ese tipo de modificaciones, cuando son sustanciales, generan discusiones respecto a las alzas de costos. La calidad de la generación de un proyecto que se licita y que se cumple tal cual y que no tiene modificaciones por haber sido diseñado con calidad, es como cuando algún privado manda a hacer una casa y primero parte con 2 dormitorios, después quiere 3, después quiere una sala de estar, después le agrega un escritorio si es que tiene capacidad económica para así hacerlo, y la cosa es interminable y naturalmente el gasto va aumentando. Entonces, lo que quiero decir, aquí estamos atrasados en el tema de salud, es un tema que no está con el nivel de importancia, tenemos que discutirlo hacia el futuro. Y en el caso de la administración, yo creo que sería importante conocer la opinión de los ciudadanos. Yo no creo que en educación, en salud y en todos los servicios, la calidad del servicio se dirima entre los directivos del Estado y los funcionarios del Estado. La calidad del servicio básicamente se dirime por la opinión de los ciudadanos. Y en esto hay una equivocación histórica, a veces en movimientos desde la izquierda. Por lo tanto, a mí me interesaría conocer cuál es la opinión de los ciudadanos en Maipú, con el hospital de Maipú, cuál es la opinión de los ciudadanos con el hospital de la Florida, qué opinan los ciudadanos de la calidad del servicio respecto a un hospital público X comparado con un hospital concesionado. Porque lo que a mí me pasa es que he escuchado las dos versiones. He escuchado versiones favorables respecto a hospitales concesionados y también respecto a hospitales públicos, y he escuchado opiniones negativas respecto a concesionados y públicos. Por lo tanto, creo que la calidad de lo que se concesiona, los términos de la concesión o la calidad de los directivos públicos, del personal que en él labora, es decir, los temas humanos son temas muy capitales. Y yo lo único que diría en esto, menos ideología y más preocuparse de los ciudadanos. ¿Qué opinan los que tienen que recibir el servicio? Catalina. Bueno, yo creo que en este tema lo que no podemos olvidarnos es que detrás de la administración de un privado o detrás de la construcción de un hospital, la verdad es que hay un contrato concesional. Y un contrato concesional significa que se fijan las reglas y se fijan reglas de parte del Estado, son reglas de orden público. Es decir, esto no es traspasarle a una empresa la gestión de un hospital, es definir un contrato para que privados se hagan cargo, ya sea de la construcción o del servicio de un hospital. Y en ese sentido, yo creo que, tal como dice Gutenberg Martínez, y yo comparto esa línea, hay que buscar qué es lo que es mejor también para liberar, por ejemplo, a los médicos para hacer realmente su trabajo, que es por el cual tienen una vocación, por el cual estudiaron, que es servir a la gente, el realizar sus funciones como médico.
o a las enfermeras, permitirle a las enfermeras que trabajen tranquilas, con recursos, bien administrados, con algodón, con anestesia, con posibilidades de usar los pabellones de una manera racional y bien administrada. Porque si nosotros el personal de salud lo tenemos que destinar a que administre en el hospital, dejamos un vacío gigantesco en lo que es el servicio a la gente. Y lo segundo que me interesa decir es que aquí creo que una de las tareas fundamentales es la modernización del Estado en Chile. Porque realmente el costo de los ideologismos lo paga la gente. El costo de decir todo tiene que ser por el Estado, de educación por el Estado, salud por el Estado, los ahorros de las personas administrados por el Estado, ese costo, ¿quién lo paga? Lo paga la gente. Entonces, si no hacemos de un buen Estado donde no haya corrupción, donde no haya desvíos de fondos que están destinados a salud, por ejemplo, en las municipalidades y que se desvían a otros fondos, porque en el caso de los consultorios, lo que se destina en subvención es el per cápita. Es decir, no por el porte de la comuna, sino que por las personas que están inscritas en ese consultorio. Así es. Entonces, lo que sucede no es que les falta destinar más plata a esa subvención, pero falta mejorar la gestión y asegurarse de que esas platas lleguen realmente a la gente que lo necesita. Y en eso, en la modernización del Estado, estamos en una deuda gigantesca. Otro tema del que nadie se hace cargo. Porque en el momento en que las personas o los partidos políticos llegan al poder, empieza la repartija. Y ahí entonces a nadie le conviene hacer una reingeniería, Catalina, y eso es para todos. No estoy hablando de absolutamente nadie, ningún partido político. Tú fuiste ministra. Yo fui ministra del gobierno de Sebastián Piñera. ¿Tú crees que en ese gobierno se hizo...? No, estoy diciendo que los partidos políticos, no digo que sea decisión del gobierno, ni de la presidenta, ni del presidente, sino que los partidos políticos presionan por capturar el Estado. Entonces creo que aquí también, ayer yo quiero celebrar lo que vi ayer en las noticias. Otro tema, totalmente distinto, pero la ministra de Transporte citó a todos los ministros de distintos gobiernos para enfocar con una política de Estado y de consenso el tema del transporte público. Yo creo que en tema de modificación del Estado se necesitaría una postura de esa manera, como mirada estadista de largo plazo, más allá de un gobierno. ¿Cómo mejoramos el Estado para que el Estado sirva realmente a los ciudadanos? Yo quisiera agregar una cosita. ¿Podemos ir a comercial y agregarlo a la vuelta? Usted es la que manda todo. Gracias. Todos quieren tener una aventura con la nueva Amarok de Volkswagen porque se renovó y ahora es más atractiva que nunca con motor 2.0 turbo diésel, una caja automática de 8 velocidades, entre otras características. Conócela en Volkswagen.cl. Un copiloto ideal Orbit es aquel que jamás se duerme, tiene listo el GPS, una playlist perfecta y la botella Orbit que ahora trae un práctico portabotellas gratis. Y pide tu chequeo auditivo gratuito en GAES.cl o llamando al 600-642-3237. 10ª campaña nacional GAES por el cuidado de la audición. Vamos a comerciales y seguimos entonces con Sebastián de Polo, Catalina Parot y Gutenberg Martínez. Yo soy fanático de Plácido Domingo desde que vino al Municipal en el 67 y tuve el privilegio de escucharlo en vivo. ¡Qué maravilla! Han pasado 50 años y yo con el tiempo perdí la audición, pero no me di cuenta. Mi esposa me llevó a GAES y desde ahí cambió mi vida. Volví a escuchar a Plácido como cuando tenía 20 años. Oír bien cambia la vida. Pide un chequeo auditivo gratuito. Ingresa a GAES.cl o llama al 600-642-3237. 10ª campaña nacional GAES por el cuidado de la audición. La nueva pickup Amarok sirve para trabajos forestales o relajos forestales, para proyectos mineros o proyectos familiares, para subir 1 tonelada de materiales de construcción o, si quieres, 1 tonelada de diversión. Todos quieren una aventura con la nueva Amarok y todos quieren aprovechar sus bonos desde 1 millón durante todo abril. ¡Apúrate! Tu oportunidad para vivir la aventura es ahora. Volkswagen. Para ser un copiloto ideal Orbit, sigue estos prácticos consejos. Jamás te duermas durante el camino. Siempre ten a mano el GPS. Crea un playlist con los hits del momento para cada viaje. Conviértete en la mano derecha e izquierda de tu copiloto, teniendo disponible agua, gafas de sol, snacks y la botella Orbit, que ahora trae un práctico portabotella, gratis al comprarlo en la tienda. Donde quiera que vayas, Orbit es tu copiloto ideal.
Somos herederos de 486 años de tradición educacional jesuita. La Universidad Alberto Hurtado pertenece a una red de cooperación académica con 200 universidades jesuitas en los 5 continentes. Bienvenido a Pensar. Posgrados UAH, Universidad Alberto Hurtado, acreditada por 5 años en las 5 áreas. Mamá, tengo algo muy importante que preguntarte. ¿Sí? ¿Sabes lo que significa tu nombre? Ay, mi amor, no me acuerdo. Alicia es un nombre griego y significa sincera, la verdadera, la que defiende y protege. Ay, qué lindo. ¿Y por qué es tan importante para ti? Porque Alicia es el nombre de tu futura nieta. No. Mamá, vas a ser abuela. No te puedo creer, estás embarazada. Sí. ¡Qué emoción más grande, mi amor! Mantén tu corazón preparado para grandes emociones. Cardioaspirina ayuda a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Cardioaspirina es de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Almuerzo ejecutivo en el CID de Sheraton Santiago. De lunes a viernes, de 12:30 a 15:30 horas, quiebra la jornada y ven a darte un verdadero gusto con un menú ejecutivo de 3 tiempos, con bebidas de refil sin límite y a solo 17,500 pesos por persona. Todos los días, algo diferente para disfrutar. Almuerzo ejecutivo en el CID de Sheraton Santiago. Más información al 222-33-5000 o en sheraton.com/en/elcid. Banco Santander informa que puedes asegurar tu auto desde tu celular en 3 simples pasos sin importar dónde estés con Autocompara, el comparador de seguros de Santander.cl, donde puedes cotizar entre las mejores aseguradoras del mercado, comparar y contratar el que más te acomode de forma rápida y simple. Ya lo sabes, Autocompara en Santander.cl. Santander. Ram 1500 Quad Cab llega a sorprenderte con su gran potencia, rendimiento y seguridad. Motor 3.6, caja automática de 8 velocidades, desde 18,990,000 pesos masiva. Incluye bono de 3 millones masiva. Encuéntrala en nuestra red de concesionarios o en ram.cl. 11 grados. 11 grados en Santiago. Semana de la Construcción 2017. Anunciamos el arribo desde Finlandia del experto internacional Sampo Hietanen, creador del concepto Movilidad como un Servicio, quien expondrá en el seminario Ciudad y Movilidad sobre economía colaborativa e innovación en el transporte este 10 de mayo a las 8:30 horas. Para abordar este seminario, favor ingresar e inscribirse en cchc.cl. Organiza Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 23 minutos para las 10. 23 minutos para las 10. Cargado a la contingencia nacional. En Cooperativa seguimos compartiendo el primer café. Seguimos, así es, en el primer café. Estamos con Catalina Parot, con Sebastián De Polo, con Gutenberg Martínez y también con nuestros auspiciadores. Un copiloto ideal Orbit es aquel que jamás se duerme, tiene listo el GPS, una playlist perfecta y la botella Orbit, que ahora trae un práctico portabotella gratis. Y pide tu chequeo auditivo gratuito en gaes.cl o llamando al 600-642-37. Es la 10ª campaña nacional GAES por el cuidado de la audición. Y todos quieren tener una aventura con la nueva Amarok de Volkswagen porque se renovó y ahora es más atractiva que nunca. Una caja automática de 8 velocidades, 6 airbags, entre otras características. Conócela en Volkswagen.cl. Gutenberg Martínez quería agregar algo más sobre el tema que estábamos conversando de salud. 2 cosas. Yo creo resumir mi planteamiento diciendo que creo que las concesiones en materia de construcción, en principio no tengo ningún problema con ellas. Las concesiones en materia de administración creo que hay que ser más cuidadoso. Creo que tiene que estar la dirección en materia de todo lo que dice relación con salud en manos de profesionales del Estado. Pero no veo cuál sería el problema de concesionar la mantención de las calderas, concesionar el casino, concesionar la fotocopiadora. Creo que son decisiones propiamente técnicas en ámbitos en los cuales no es propiamente una cuestión de salud. Y lo último, la segunda cosa, es que hay que tener mucho cuidado con la buena administración de los recursos para no
no gastar más por ideologismos que al final hacen gastar más al Estado. Ujú. El auge, que es una muy buena creación de los gobiernos de la concertación, señala que hay plazos que se deben cumplir en pro del afectado por una enfermedad que requiere una operación o algo. Y que si los hospitales públicos no están en condiciones de cumplir ese plazo, se manda al sector privado. Así es. Entonces, todos sabemos que hay un problema, que los pabellones en los hospitales públicos no son usados plenamente. Es un problema de eficiencia en el uso del recurso fiscal. Y entonces eso se subsana, es decir, un Estado que no es eficiente en el uso de sus recursos, enviando al paciente a la clínica privada. Y eso es un sobrecosto extra que el Estado paga por su propia ineficiencia en la administración de su ¿Qué pasa con los hospital. directores de los hospitales? Y esto es una historia que conocemos todos, de hace años. que lleva 20 años, 30 años, que el primer ministro de Salud del primer gobierno democrático lo señaló y cayó como ministro por la presión que hubo por parte de los gremios a ese respecto. Lo que quiero decir, el tema de salud es un tema pendiente y hay que analizarlo técnicamente, con capacidad política, pero con capacidad también de tomar decisiones sin demagogia y sin ideologismos. Sebastián de Polo, tú querías decir algo también sobre salud y pasamos a otro tema. Sí, hay un tema también con los incentivos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué es la baja utilización de los pabellones en los hospitales? Yo sé que esto es un poco técnico, pero hay que entrarle. El incentivo está puesto en que en las horas contratadas a los médicos, ¿cierto? Se pueden hacer una X cantidad de operaciones, por ejemplo, y utilizar los pabellones. Lo que hacen muchos médicos es generar sociedades privadas de sus propias y ocupan los mismos pabellones a un sobrecosto pagado por el Estado. Entonces, ojo con el tema de los incentivos y la eficiencia, porque cuando uno como declara que el mercado es mucho más eficiente y puede generar los incentivos correctos para que la gente tenga las conductas adecuadas, muchas veces esas conductas no son eso, son malas prácticas donde el médico dice, si me van a pagar las 44 horas, las 40 horas por una jornada en la que estoy, pero además me pueden pagar por nuevas operaciones un pago adicional, muchos equipos médicos que constituyen sociedades profesionales se derivan a sí mismos sus propios pacientes del sector público, o sea, lo atienden en el hospital, pero lo derivan a las horas caras después de hora del uso de pabellones. Entonces, de verdad yo creo que el tema de salud es un tema que no es solamente eslóganes, sino que también se han generado muchas malas prácticas, y muchas malas prácticas porque ha habido poca fiscalización, poco control. Yo estoy de acuerdo con Catalina, necesitamos una reforma profunda del Estado, pero que lo robustezca, no que lo debilite. Y yo siento que las ideas atrás de las concesiones y la presencia masiva del mercado debilita al Estado y no lo robustece. No es este Estado, obviamente, el que nosotros queremos desde el Frente Amplio. Queremos un Estado robusto, eficiente, moderno, no corrupto, pero eso supone una reforma profunda del Estado que ningún gobierno ha empujado de la manera que nosotros queremos empujarla. Bueno, el otro tema de actualidad tiene que ver con Carabineros, el llamado Paco Gate, que hay una nueva formalización masiva. Los involucrados son 110, los montos defraudados casi 20.000 millones de pesos, y ayer estuvo el general director de Carabineros en la comisión ¿no es cierto?, investigadora, y llama la atención lo que planteó el diputado Sergio Espejo, que dijo así: me parece que la transparencia de esta investigación haría del todo aconsejable que quienes han ocupado cargos en el alto mando, quienes han sido responsables de la conducción de Carabineros durante los años en que este fraude se ha extendido, comenzando naturalmente por su general director, es decir, el actual, hicieran efectiva la responsabilidad del mando y dieran un paso al lado renunciando. Y eso también hubo otros diputados que siguieron en la misma línea, y por supuesto el general Villalobos dijo que él no ha pensado en renunciar y que él lo que quiere es que se aclare todo esto. ¿Algo que comentar al respecto, Gutenberg? No, yo creo que todavía desconocemos la magnitud final del fraude o del que parece que ya está claro 20.000 millones. Parece que ya está claro que es un fraude, es decir, que hay una asociación de personas para los efectos de cometer esto.
No, pero quiero decir que nadie puede todavía determinar si solamente son esos 20.000. Partimos con 5.000, después 10.000, después 16, ahora 20, pueden ser todavía más. Y por lo tanto no podemos cerrar todavía los eventos. Yo creo que por lo tanto hay que dejar que las investigaciones por parte del Ministerio Público avancen. Pero el tema de la renuncia y por otro lado que la comisión investigadora de la Cámara avance también en lo que son los aspectos de fiscalización que le correspondan. Y una vez que estén más claros esos antecedentes, uno puede emitir una opinión respecto a lo que podría ser un juicio de responsabilidad política. Ya. Esto ocurrió en los años, dijo el general Villalobos, 2014, 2015, 2011, o sea, esto viene de hace muchos años. Esto de asumir una responsabilidad política y dar un paso al lado, como dijo el diputado Espejo, Catalina Parot. Mira, la verdad es que yo creo que desde el primer minuto el general Villalobos ha sido bastante enfático en que él ha intentado incluso perseguir directamente las responsabilidades de aquellos que estén involucrados. Yo creo que hay que esperar el resultado de la investigación. Me parece que un camino fácil de salida como publicitaria sería pedirle la renuncia al general, pero creo que es bueno que él termine la investigación y ahí se analicen cuáles son las responsabilidades políticas que corresponde asumir. Aquí también no nos olvidemos que hay una institución importantísima para el país y que hay que salvar su prestigio y hacer los cambios institucionales que permitan que esto no vuelva a pasar. Leí el otro día una entrevista del comandante en jefe de la Fuerza Armada y que de la Marina, y que él hablaba de cuál era el sistema que ellos utilizaban o el sistema de fiscalización respecto de la administración de las platas y de los procedimientos internos. A mí me parece que es necesario avanzar en esa modificación y esperar el resultado de la investigación para hacer efectiva las responsabilidades que correspondan. Sebastián de Polo, ¿cómo lo ven ustedes? O sea, yo creo que aquí hay dos o tres cosas que son muy importantes de destacar. Primero, estoy de acuerdo, una renuncia a esta altura no tiene ningún efecto político y es mejor que el general director termine y dé las explicaciones de la falta de control. Hoy día se hablaba en la prensa de una cultura del descontrol, digamos, financiero. Y sobre eso habrán responsabilidades que incluso a lo mejor puede ser del mismo, si es que penalmente llegan hasta su nivel de responsabilidad. Un segundo tiene que ver con cómo se controlan las instituciones de las Fuerzas Armadas y de orden, ¿no? Y yo creo que ahí los gobiernos democráticos han sido débiles. O sea, yo creo que aquí necesitamos una mayor tutela política y del Estado respecto a la administración financiera, porque esto no es el primer caso. Tenemos el Milico Gate, tenemos el financiamiento de las platas del 10% de las ventas de Codelco. O sea, aquí hay un uso, si tenemos dudas respecto a el departamento del $1 millón en Nueva York del ex general director de la FACH, de las compras de los materiales. O sea, aquí hay una práctica sistemática que como Estado no hemos sido capaces de ordenar. Y yo creo que eso, la relación entre el mundo militar y las fuerzas de seguridad y el Estado democrático tiene que fortalecerse y tiene que ser de mayor subordinación y no de mayor autonomía. Y lo tercero es que tenemos que defender la institución de Carabineros de sus propios malos elementos, porque Carabineros es efectivamente una institución muy importante y para toda la ciudadanía, y necesitamos como modernizarla en lo que haya que modernizar, sobre todo los temas administrativos, y ser bien ejemplares también en el castigo, porque cuando uno deposita la capacidad de la fuerza en una institución, como cualquier policía del mundo, digamos, ¿no? Lo que hace también es negarle derechos a la ciudadanía para dárselos a esa persona que use la fuerza, que use el control. Entonces necesitamos un estándar mucho más alto de probidad, de transparencia, de respeto a los derechos humanos y una serie de cosas que hoy día están en cuestión. Yo espero que esta crisis sirva para reordenar la relación de la sociedad con las instituciones castrenses y con la policía. Bueno, recordemos entonces que está esta comisión, ¿verdad?, investigadora, y el diputado Espejo además apuntó a que la presentación del general Villalobos ha sido francamente decepcionante. Dijo: lo que el general Villalobos nos ha dicho es que en el alto mando de Carabineros, en términos prácticos, no existe ninguna responsabilidad
por el fraude más grande que ha sufrido Carabineros y probablemente el más grave que ha sufrido una institución pública en Chile. Esas son las primeras opiniones entonces de esta comisión investigadora. El otro tema que queríamos comentar, hoy marchan los estudiantes, recordemos que la fecha llama al Estado a condonar deudas estudiantiles, como hizo, dicen, con grandes empresas. Sebastián de Polo, que desde Revolución Democrática son los que más cerca han estado, ¿cierto?, desde su comienzo en los movimientos estudiantiles, ¿cuál es tu postura al respecto? Bueno, la primera postura es que vamos a ir a marchar ahora después del café, a acompañar a los estudiantes. Yo creo que es un conflicto que sigue abierto en la sociedad chilena, que tenemos que ver muchos énfasis, y ellos han caracterizado esta marcha en particular como el tema del endeudamiento. Yo creo que hay varias cosas que mirar aquí. Yo sé que es bien difícil desde el punto de vista del tamaño de la inversión, pero tenemos que estudiar cómo condonamos un sistema que a todas luces, todos los sectores políticos dicen que fue un error y un fracaso, que es el crédito con aval del Estado. Todo el mundo lo quiere eliminar, incluso el expresidente Piñera quiere eliminar el crédito con aval del Estado. Y también lo había dicho Entonces, que iba a ser candidato Ricardo Lagos Escobar, y creo que todos están más o menos en la misma línea. Claro, es una mala política pública de la cual el Estado tiene que hacerse cargo. Y eso yo creo que supone, primero, eliminarlo de aquí adelante, pero además de una solución de alivio financiero a las familias que están endeudados. Hay gente que está endeudada en 40, en 50, 60 millones de pesos sin ningún recurso, y además en carreras, que esto supone como la regulación más completa del sistema universitario, en carreras que como están dejadas al libre mercado su oferta, los chicos estudian las carreras y después no tienen cómo insertarse laboralmente, por tanto no tienen cómo generar recursos para pagar la deuda. Entonces estamos construyendo una clase media más endeudada y más ahogada todavía. Yo creo que hay que avanzar en los dos caminos. Uno, eliminar el CAE, y segundo, dar una solución de alivio financiero a las familias endeudadas, y eso yo sé que es difícil, hay que pensarlo técnicamente, no es solo un anuncio populista para que la gente diga que bueno, pero hay que de verdad tener una solución como Estado de una mala política de Estado. Pero condonar la deuda significaría 4,1 billones de pesos, y hasta qué punto eso es posible. Ahora, la argumentación de la fecha dice: el Estado ya en otras ocasiones hizo lo mismo, lo ha hecho en otros años, pero para los grandes empresarios. Hoy pedimos que lo haga para los estudiantes. ¿Hasta qué punto eso es posible? Porque antes las demandas de los estudiantes eran más bien fin al CAE, pero no condonación. Esta es una nueva demanda, digamos. Catalina, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo en que primero el CAE como tal, como concepción, en el sentido de poner a disponibilidad de muchas familias en Chile recursos para que pudieran estudiar, significó que muchos alumnos pudieran ingresar a las universidades. Pero el interés que tenía el CAE, la administración de los bancos, etcétera, hizo que esto se transformara en una mochila gigantesca para las familias de clase media, y a veces para las familias de más escasos recursos, que eran las que no podían, que para poder estudiar tenían que acudir a este CAE. En el gobierno del expresidente Piñera se modificaron muchas de las condiciones del CAE. Se dejó presentado un proyecto para traspasar el CAE al Estado, el cual fue retirado por el gobierno, y ahora se presenta nuevamente un proyecto para eliminar el CAE. A eliminarlo en el sentido de que deja de ser administrado por el Estado. No es que los alumnos vayan a perder recursos para poder optar a la educación, porque la educación en Chile, aunque se diga demagógicamente que puede ser para todos gratuita, no estamos como país en condiciones de darle educación gratuita a todos los estudiantes. Pero la eliminación, el problema que se le ha generado a la familia, esta tremenda mochila que tienen en su espalda, yo creo que hay que buscar una forma de aliviarla. La condonación no me parece que sea el camino, pero existen otras formas en que se podría buscar aliviar esa mochila. A lo mejor perdonar parte de eso, trabajar con el tema de los intereses, o buscar una fórmula de pago a más largos años, o definirla en relación a los ingresos, no lo sé. Yo sé que es un tema que hay que enfrentar. Ahora, ¿qué dijo la ministra de Educación días atrás? Que
las razones por las cuales no se puede llevar a cabo esto de condonar, ¿no es cierto?, la deuda, aseguró que la medida equivale a 13,8 veces los recursos destinados para la gratuidad en el 2016, que la deuda estimada del CAE bordearía los 8.260 millones de dólares, es decir, el 3,26% del Producto Bruto Interno, y que el compromiso de este gobierno es solo reemplazar el mecanismo, lo que se va a comenzar a discutir ahora en el mes de julio. Sí, Gutenberg. Bueno, yo tengo primero, ustedes estaban conversando al comienzo del programa el problema de los menores. Uh-huh. Sí. Yo siempre tengo una visión inicial en la cual soy crítico del movimiento estudiantil universitario por organizado, definición, ¿no? Porque el movimiento estudiantil universitario organizado representa más o menos el 40% de los estudiantes universitarios en cuanto a los que participan en la elección de las federaciones. Sufren el mismo problema de abstención y de participación en el campo electoral ciudadano y el mismo problema de participación en el caso de las organizaciones sindicales, porque ese es un tema que es bueno discutir. El tema de la falta de participación no es solo en el plano político, sino que es también igual en el plano estudiantil y en el plano sindical. Es un problema de la sociedad chilena que afecta a todas las organizaciones intermedias y también al cuerpo político. Bueno, pero la falta de solidaridad que hay en algunos movimientos en relación al país y en relación a los jóvenes. Las reivindicaciones tienen que tener una visión de bien común si es que uno cree en el valor de solidaridad. Y las reivindicaciones a nivel universitario tienen que tener una relación con ese país y tienen que tener una relación con esos menores del Sename, tienen que tener una relación con los que estudian en los colegios municipales, en los colegios subvencionados. Hoy día hay un sobregasto, es decir, del presupuesto que el país destina a educación, lo hemos comentado aquí en la radio, en términos proporcionales, el gasto en educación superior es inversamente superior al gasto en todos los países de la OECD y en los países de América Latina. Esto es, justo o injustamente, Chile tiene un sobregasto en educación superior y un infragasto en lo que son los menores. Entonces, cuando se producen situaciones como lo de Coanil o directamente en un órgano del Estado, en un centro del Sename, respecto a la niña que se suicida o que muere, todos hablan o hablamos de que hay que hacer gastos en esto, que hay que reestructurar, pero en definitiva, en la estructuración de los presupuestos, en lo que dice relación con los jóvenes en general, cuando estos se estructuran a nivel ya sea de los menores vía Sename o ya sea a nivel de los preescolares y de los estudiantes básicos y secundarios, la solidaridad se pierde. Entonces, no es tan fácil generar una nueva sobregasto en el nivel de educación superior, porque la torta presupuestaria es una, y en un país como el nuestro, que no es un país desarrollado, significa que tengo que trasladar recursos de otras partes para esa parte. Y por lo tanto, esa es la diferencia entre una propuesta demagógica y una propuesta responsable. O sea, la propuesta de condonar la deuda es demagógica, Gutenberg. Yo creo que es demagógica porque no va acompañada de una propuesta de solución. Yo puedo decir, yo quiero vivir hasta los 150 años y que todos los chilenos vivan hasta los 150 años. Y puedo hacer un movimiento precioso a favor de eso. Pero si no acompaño esa propuesta con una medida, ¿cómo lo voy a hacer? Eso es demagógico. Ahora, otra cosa es que el Estado busque formas de aliviar lo que es la deuda. Que la pueda además aliviar en términos de su duración en el plazo,
la puede aliviar en términos de las diferencias obvias que existen entre unas carreras y otras. Sabemos que unas tienen mejor remuneración que otras. No es lo mismo, por lo tanto, el que está en una carrera que tiene un nivel salarial acreditado promedio que otras que tienen menores. Se pueden comenzar a hacer distensiones y pasarla al Estado, disminuir los intereses o hasta eliminar los intereses, etcétera. Pero yo insisto en esto, el movimiento estudiantil, al menos en mi tiempo, tiene la obligación, o tenía la obligación, de ser solidario con el país, de ser solidario con los estudiantes secundarios, de ser solidario con los preescolares, de ser solidarios con el Sename. Y yo lo que observo es, desgraciadamente, que a veces hay una dirigencia estudiantil que solamente se mira a sí mismo a nivel universitario y se olvida el bien común. Nos queda muy poquito tiempo. Solamente para decir una cosa. Yo creo que en esto compartimos la visión que ha planteado, yo comparto la visión que ha planteado Gutenberg Martínez, pero creo que quien le corresponde administrar o armonizar los intereses es el gobierno. Y ahí es donde yo creo que está la gran falla de lo que ha sido este gobierno. Bueno, Sebastián de Polo... Sí, yo creo que la diferencia es bien importante, porque la diferencia es cuál es la función de un movimiento social, que es representar una demanda. Y la función de los que aspiramos a gobernar el país, a dirigir el país, a transformarlo o a administrarlo, lo que como sea, digamos, nosotros queremos transformarlo, otros quieren administrarlo tan solo, es proponer las soluciones para poder hacerlo. Y yo creo que entonces no podemos adjudicarle responsabilidad al movimiento estudiantil, como movimiento de trabajadores, como movimiento de pensionados, que tiene su demanda, y los que estamos construyendo política tenemos que hacer las propuestas para poder hacerlo. Movimiento? Yo creo que no, porque la deuda no es individual, o sea, la deuda lo que afecta es a la familia. O sea, cuando están marchando y cuando el 2011 tuvimos el gran apoyo masivo al movimiento estudiantil, fue porque la gente se dio cuenta de que tenemos un sistema que nos endeuda a los chilenos, no es a los estudiantes universitarios. Entonces yo creo que al contrario, lo que han empujado el movimiento estudiantil, lo que hemos empujado el movimiento estudiantil, lo que fuimos antes del movimiento estudiantil, hemos empujado una concepción de la sociedad distinta, donde hay más solidaridad. Claro, pero pedir la condonación de la deuda del CAE, ¿es populista? No es populista, es una demanda porque la gente está endeudadísima y no tiene los recursos después para poder pagar. Bueno, yo creo que los tres estamos de acuerdo en que tenemos que aliviar financieramente esa... Sebastián, si tú me permites, ahí hay una diferencia crucial. Claro. Qué bueno que haya diferencia. No, que hay una diferencia crucial. Si tú calificas que es bueno, está bien, es tu derecho. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. La gran diferencia con ustedes es que cuando tú calificas que el movimiento social solo tiene la obligación de hacer demanda, a mi juicio es caer en una falta de solidaridad con el país y con los conceptos básicos de bien común. Porque lo que nosotros construimos en la derrota de la dictadura fue entender con figuras conductoras del movimiento sindical como Manuel Bustos, que el movimiento sindical también tenía que ser responsable respecto a la democracia, a luchar por la democracia y a sostenerla. Porque si solo es un movimiento social que demanda y que no le importa la democracia y que no le importa la solidaridad social y que solo hace demanda, porque tú dijiste la obligación su función del es organizar la demanda. Su función es organizar la demanda. Déjame terminar. Porque digo que ustedes tienen que acostumbrarse a dialogar, no a gritar y a imponer. Yo no a gritar e imponer. Lo que estoy diciendo es que cuando tú dices que el movimiento social tiene única obligación de mandar, lo que estás diciendo es desconocer la base del progresismo en términos de entender que una sociedad en esa concepción se estructura sobre la base de solidaridad, de justicia, de libertad y de igualdad de oportunidades. Si yo demando, tú estás reivindicando en el hecho la injusticia de no ser solidario con el que es más vulnerable. Que si yo soy un sindicato de supervisores del cobre que ganan 5 o 6 millones, no tengo ninguna obligación de solidaridad con el que está con la pensión mínima. No, eso, la diferencia entre el movimiento social y la organización política que propone. Progresista. Ya, nos hemos recontrapasado ya en el tiempo. Sebastián de Polo, Gutenberg Martínez, Catalina Parot, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chau, chau. El primer café en Cooperativa
fue presentado por Todos quieren una aventura con la nueva Amarok de Volkswagen. Orbit, donde quiera que vayas, tu copiloto ideal. 10ª campaña nacional GAES por el cuidado de la audición. Oír bien cambia la vida. Y 20 años Universidad Alberto Hurtado. Bienvenido a pensar. Conocemos a Chile. Cooperativa. Hora de conocer las noticias del diario de Cooperativa. Rodrigo Vergara, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Cecilia.